Le agradezco a Dios primeramente porque me da la oportunidad de en esta tarde presentar su mensaje. En esta ocasión vamos a ver lo que nos dice el texto de Mateo 5, del 1 al 12, que es mencionado en la Biblia como el Sermón del Monte. Primeramente quiero decirles que nuestro Señor Jesús venía seguido por una gran multitud de personas de todas las regiones de Galilea, Judea, Decápolis, del otro lado del Jordán. Eran personas que lo habían escuchado ya en otras ocasiones, que habían visto sus maravillas, que pensaban que era un gran profeta que tenía mucha fama, que sanaba enfermos, que echaba fuera endemoniados. Y todas estas personas tenían algo en común, tenían una gran necesidad, tanto física, mental y espiritual. Esta multitud estaba cansada de líderes religiosos que se aprovechaban de ellos y que constantemente los oprimían, así como eran explotados también por los romanos, que con su ejército constantemente los estaban reprimiendo y no les daban la libertad para actuar en su vida diaria. Todas estas personas estaban enfermas y cargadas de trabajo diario, de carencias económicas, de carencias de diferentes bienes, y confiaban en que alguien muy especial, enviado por Dios, los iba a poder ayudar. Por eso buscaban a nuestro Señor Jesucristo, porque sabían que Él no era como las demás personas, que Él hablaba con autoridad y con sabiduría. Como primer punto vamos a ver lo que nos dice Mateo 5:1, que dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Aquí presentamos como punto que hacer notar que cuando nosotros nos decidimos escuchar a Jesús, entonces somos felices, porque así Él no lo marca en las bienaventuranzas, que viene significando una bienaventuranza, ser feliz, ser bendecido por Dios, ser dichoso, estar muy alegre por haber recibido algo que le da mucho bienestar. Y aquí en este momento Jesús venía anunciando la llegada del reino de Dios a todas las personas que se le habían acercado, pero muchos de ellos no le entendían. Entonces Jesús decide tomarse un tiempo de descanso en el monte, aprovecha esta oportunidad también para decirle a la gente que descansen, que ya vienen de lejos y que ahí van a tener un momento de relajamiento, pero a la vez Él tiene la oportunidad de describirles cómo es el reino de Dios, cómo es que acepten ellos la voluntad de Dios cuando escuchen su palabra. Jesús quiere que su mensaje esté dedicado en dos formas. Primero, a las multitudes como una enseñanza general, como algo que le está dando una doctrina para todos, pero también a la vez lo quiere manejar como una enseñanza particular que es para sus discípulos, en quienes está formando un carácter que ellos van a necesitar en el tiempo futuro. Esta enseñanza les va a aportar esas cualidades que necesitan para tener ese carácter firme. En Mateo 5:2 dice la palabra, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Nuestro Señor Jesucristo era el Dios mismo en persona que estaba allí frente a una gran multitud. Él no usaba la voz de trueno que espantaba y que daba mucho temor, como lo habían pasado antes los israelitas desde que salieron de Egipto, donde no podían siquiera acercarse a algún lugar donde estuviera Dios, porque pensaban que ahí morirían. Esta voz de Jesús era una voz que también era potente, penetraba los tímpanos, pero era una voz que daba entendimiento, que daba compasión, ternura, que buscaba que las mentes y corazones estuvieran abiertos
a esa fe, a esa confianza de vivir felices en el reino de Dios. Él viene a satisfacer esas necesidades que claman y que le gritan al Padre Celestial por ayuda, que estas personas tenían, todos los que le venían siguiendo. Nuestro Señor Jesucristo es esa voz veraz que inspira confianza, que genera compasión, pero que también habla con firmeza acerca del plan de Dios, para que todos sepan que el Padre Celestial está dispuesto a atender las necesidades de quienes le reciben, de quienes aceptan vivir en el reino de Dios. Jesús tiene la fama de enseñar haciendo, no solamente diciendo lo que la gente tiene que creer y hacer. Él hace maravillas, pero también da una doctrina de enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo también quiere hacernos una pregunta a nosotros. ¿Cómo estamos usando nuestra voz? Nuestras palabras son agradables, son palabras de aliento, son palabras que animan, son palabras que reflejan amor hacia el prójimo, o son palabras que rechazan, que alejan, que muestran nuestro enfado, nuestra molestia cuando nos relacionamos con alguien. Como punto siguiente vamos a leer lo que dice Mateo 5:3, que nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este punto número 2 nos habla de la felicidad de ser pobres de espíritu. Como ya les comenté, bienaventurado es ser bendecido, estar lleno de felicidad por recibir algo que nos llena de alegría. Pero primeramente tenemos que reconocernos qué es esta carencia, qué es esto que nos hace falta. La pobreza de espíritu se refiere a que mucha gente, por sus carencias físicas, porque no han cubierto sus necesidades básicas de alimentación, de techo, de vestido, de servicios médicos, porque siguen oprimidos y explotados por otras personas, porque son confundidos y engañados y tienen limitaciones de libertad, porque son marginados y despreciados. Sienten que esa realidad en la que viven es una injusticia, que están siendo sometidos por los que tienen el poder y que esa pobreza que ellos tienen no la merecen. Esto hace que se sientan pobres de espíritu, que no pueden realmente obedecer a Dios porque sienten que su espíritu no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero Jesús, que conoce hasta lo más profundo del ser de las personas, de cómo se sienten y de sus necesidades urgentes, Él viene a atender ese clamor. Él viene a darles esa fe y esperanza, ese aliento a sus vidas para que no desmayen, para que crean que Dios está presente, que puede sanarlos, ayudarles a vivir mejor, que viene a mostrarles que junto a Dios hay una nueva vida que recibirán aquellos que estén dispuestos a conocer más de su espíritu, porque en el momento que crean que Jesucristo es el Señor y el Salvador, entonces viene a cumplirse en ellos esta promesa que fue dicha en Isaías 55:1, que todos los sedientos vengan y sean saciados, vengan y compren sin dinero, sin precio, vino y leche, vengan y coman del bien. Nuestro Señor Jesucristo viene a dar esa satisfacción al hambre que tienen estas personas, pero también viene a presentarles el reino de Dios como un lugar feliz, donde hay abundancia de alegría, de paz, de amor, de justicia, de verdad, de honestidad, donde no hay enfermedades, donde todo tipo de necesidades serán saciadas, donde no se necesitan las riquezas para poder vivir bien, donde el verdadero tesoro es vivir junto a Dios, estar en la presencia de nuestro Señor. Él dice que su pobreza de espíritu le será saciada, porque
Ellos serán verdaderos adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Ellos lo alegrarán porque el Espíritu de Dios ya está en ellos y los va a mover a hacer esa adoración, como nos lo dice Juan 4:24. También nuestro Señor Jesucristo quiere que esa pobreza de espíritu sea saciada, pero en la forma en que nosotros recibimos el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, todas estas características que nos van a ser dadas por el Espíritu de Dios, van a hacer que nosotros ya suplamos esa necesidad de la pobreza que tenemos. Un punto más lo leemos en Mateo 5:4, que nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí en este punto, que es el número 3, estamos hablando de lo felices que podemos ser cuando Jesús nos consuela. Él conoce nuestro sufrimiento, conoce nuestro estado caído, que por nuestra maldad generamos enfermedades, carencias, injusticias, tristezas, depresiones. Nos lamentamos y lloramos por las situaciones que nosotros mismos nos provocamos y clamamos por ayuda y atención, por apoyo y salida a nuestros problemas en las que nosotros mismos nos hemos metido. Y a veces no vemos la luz al final del túnel. Sufrimos pérdidas de compañeros, amigos, de personas que conocíamos, lamentamos su muerte, lloramos si sufrieron algún accidente o les fue mal en algún negocio, en algún trabajo. Nuestro Señor Jesucristo, que conoce todo este tipo de situaciones, porque conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos y de nuestra vida, quiere que seamos felices, que confiemos en Él, porque Él nos da el consuelo y también nos vino a consolar por medio de su Espíritu Santo. Vino a confortar nuestras almas, a quitar toda tristeza, angustia, dolor que nos oprimen, y pide que lo único que tenemos que hacer es reconocerlo como Señor y Salvador de nuestras vidas, que nos arrepintamos de toda maldad y que creamos en su poder, misericordia, que Él nos demostró en la cruz y que Él venció a la muerte. Él quiere que también nosotros seamos más que vencedores. Y para eso también nos vino a dar el Consolador, que nos lo dice en la palabra en Juan 14:16, que es necesario que nuestro Señor Jesucristo se haya ido para que entonces nosotros podamos recibir al Consolador, que es el Espíritu de Dios. Un punto más lo vemos en Mateo 5:5, que nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este punto nos habla de lo felices que podemos ser cuando tenemos una herencia. Primeramente, la palabra manso nos habla de las características que puede tener una persona cuando tiene esta cualidad, que nos habla de la gentileza, la amabilidad, la benevolencia, la tolerancia, la paciencia, la compasión y bondad hacia los demás. Estas características la tenía nuestro Señor Jesucristo y siempre la mostraba a todos los que se acercaran a Él, aunque fuera para discutir, como lo hacían los fariseos, que se tornaron en sus enemigos. Jesús fue tolerante con ellos, pero también los desafiaba para que conocieran la verdad y para que la hicieran, para que la aplicaran en sus vidas. Jesús en todo momento mostró obediencia al Padre, mostró control de sí mismo, tranquilidad, seguridad y sencillez. Y así como Él era, pedía que también sus discípulos igual tuvieran estas características para que cuando se fueran a presentar ante las multitudes, ante la gente, para darles el mensaje de salvación, les dijo que sean prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas, porque serían enviados como ovejas en medio de lobos. Y la mansedumbre sería su credencial de presentación para ser aceptados en primera instancia, que fueran escuchados en el mensaje que tenían que dar. Tendrían que mostrar que obedecían a Dios antes que a los hombres. También nos habla nuestro Señor Jesucristo que cuando recibimos una herencia, esta nos puede aportar grandes beneficios, nos hace felices, dichosos, queremos gritar de alegría, porque nuestro Señor Jesucristo quiere que
seamos herederos de la tierra, que tengamos bienestar, abundancia, que disfrutemos del fruto que ésta nos puede dar. Un siguiente punto está en Mateo 5:6, que nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Como ya lo mencioné en un principio, el pueblo israelita estaba oprimido, reprimido, explotado y abusado por el poder de Roma, quien fue su conquistador, y les exigía tributo, sometía todas sus rebeliones y les imponía todas sus reglas. El pueblo israelita sufría por escasez de alimentos debido a que mucho de lo que producía tenía que enviarlo a Roma. La gente sentía que se les apretaba la garganta y los asfixiaban porque no les daban la libertad para poder vivir bien. No tenían una buena calidad de vida. Sufrían hambre y sufrían injusticias, no solamente por los romanos, sino también por los líderes del Sanedrín que los gobernaban, exigiéndoles que cumplieran la ley como ellos querían, que les ponían penalidades y castigos y a veces la muerte en forma tan exagerada que ellos se quejaban contra los fariseos, que eran como vigilantes de que cumplieran la ley. Nuestro Señor Jesucristo viene a cumplir una promesa dada en Isaías 61:1, donde dice que viene a dar libertad a todos los oprimidos y cautivos, para quitarles esa falsa religiosidad. Viene a demostrar que Dios pide misericordia antes que sacrificio. Ya no quiere ofrendas hipócritas de quienes aparentan ser fieles a Dios y están llenos de podredumbre. Jesús le dice a esos falsos maestros que imponen cargas a otros, las cuales ellos mismos no pueden cumplir. Ahora la justicia de Dios es vista en la persona de Jesús, porque lo más importante es cumplir los dos primeros y más grandes mandamientos que resumen toda la ley, que es amar a Dios y amar al prójimo. También Jesús les habla de que recibirían la justicia futura en la vida eterna cuando el Señor Dios Todopoderoso reúna tanto a justos e injustos y se haga el juicio final donde cada quien va a recibir de acuerdo a sus obras. Y como punto siguiente tenemos el Mateo 5:7, que nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando Jesús nos dice que podemos ser felices al hacer misericordia, es porque Él mismo, como Dios, ya la ha demostrado a la gente, y nos da el ejemplo del buen samaritano, donde una persona abandonada, enferma, golpeada, desvalida para poder levantar y poder sanarse a sí mismo, poder atenderse, ¿sí? Es socorrido por alguien que tuvo misericordia de él. Así quiere nuestro Dios que nosotros también mostremos la misericordia, que mostremos el amor al prójimo, que ayudemos, que sea esto como una costumbre en nuestra vida, que tratemos bien a los demás, como dice la regla de oro. Queremos que los demás nos traten bien, nosotros tenemos que hacerlo primeramente con ellos. Tenemos que asegurarnos que en la medida que demos, recibiremos, que lo que sembremos, cosecharemos, que no paguemos mal por mal y que el bien que hagamos nos será hecho también a nosotros. Dios sabe que nuestras acciones merecen ser castigadas porque hemos tenido hechos de maldad, hemos sido injustos y hemos buscado dañar al prójimo, actuar en forma egoísta. Hemos buscado nuestro propio bienestar a costillas del prójimo, aprovechándonos y abusando de la confianza que ellos ponen en nosotros. Dios conoce las intenciones del corazón y juzga nuestros actos, pero es inmensa su misericordia y en Jesús alcanzamos el perdón. Así quiere que actuemos con el prójimo, que sabemos que desde el punto de vista humano merece ser castigada las malas acciones, pero Dios, que es tan grande en misericordia, nos perdona.
Tenemos otro punto más en Mateo 5:8 que nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este punto que nos dice, felices por ver a Dios, nos habla de la pureza del corazón, que es una cualidad que Dios alaba y alienta, que Él desea que sea apreciado por los hombres, que los hombres sean honestos, íntegros, transparentes, que le agraden con sus acciones, que no tengan manchas delante de Él. Él dice que va a abrir las puertas de su reino, las puertas, como dice el Salmo, Señor, ¿quién entrará a tu santuario? Y el mismo salmista responde que solo el de manos limpias, el de corazón puro, el que está libre de vanidades, lo podrá hacer, podrá pasar por esas puertas abiertas. También tenemos el punto siguiente que nos dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí Dios nos invita a ser felices procurando la paz. Ser mediador de la paz entre personas que están en pleito o están en guerra, que son enemigas, como pueblos, ciudades, naciones, en que haya alguien que se ponga en medio para que busque la reconciliación es difícil. Por esta razón, la ONU inventó el Premio Nobel de la Paz en el mundo, para que todos aquellos luchadores y activistas que trabajan con constancia y con decisión para que se dé la paz entre pueblos y naciones son reconocidos y premiados por sus esfuerzos. Pero nuestro principal mediador es nuestro Señor Jesucristo, que vino a reconciliar la humanidad con Dios, a quitar nuestras rebeliones que nos hacían enemigos de Dios, a quitar esa maldad que nos separaba de Dios y no nos permitía tener comunión con Él. Jesús es el principal pacificador que nos da la paz de Dios y Él pone paz en nuestras mentes y emociones. Pide que dejemos de hacer el mal a otros, que ya no vivamos peleando, que ya no busquemos pagar mal con mal, que ahora paguemos con bien al malvado para que Él vea nuestras acciones y se vuelva a Dios, que Él vea también que puede tener la salvación que nuestro Señor Jesucristo les puede dar. También nuestro Señor Jesucristo nos dice que ser adoptados como hijos de Dios debe de ser un gran privilegio, pero que también es una gran responsabilidad, porque el que mucho ama, también mucho se le demanda. Y esto pide nuestro Señor Jesús, que vivamos creyendo y haciendo sus palabras, que nuestro testimonio impacte a toda la gente con quien convivimos. Ser hijos de Dios es un reto para tratar de ser como Jesús, tener todas sus cualidades, su carácter y conducirnos como Él lo hace. Un punto más lo tenemos en Mateo 5, del 10 al 12, que nos dice la palabra, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los insulten y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Nosotros sabemos que la justicia es para perseguir a los que cometen delitos, a todos los criminales que han hecho daño a otras personas, que les han robado, que les han quitado sus pertenencias, que les han provocado pérdidas. Es justo que ellos reciban el peso de la justicia, pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos habla de quienes están entregando su tiempo, su esfuerzo, su vida como un sacrificio para que muchos conozcan lo que Dios quiere, conozcan su plan de salvación, conozcan su vida eterna que Él ofrece. Y Él nos dice que todos los que dan su vida por servirlo, todos los que son insultados, golpeados, maltratados, despreciados, desechados, porque hablan la verdad de Dios y comunican los mensajes de Dios, son como los profetas que antes lo hicieron,
que así sufrieron tanta violencia física y fueron maltratados y muertos. Pero nuestro Señor nos dice, Jesucristo nos dice, gócense porque será grande su premio en el reino de los cielos. Allí verán la recompensa de todo su sufrimiento. Allí serán felices acompañándolo a Jesús en su nuevo reino, y que son nuevos cielos y nueva tierra. Gobernarán con Él, viviendo con Él la vida eterna. También nos dice que son bienaventurados todos ellos que entregan su vida, porque tendrán la alegría de ver a muchas almas que se arrepientan y busquen el perdón y la salvación que nuestro Señor Jesús ofrece, porque deciden hacer un cambio en sus vidas, renovando su mente y su forma de vivir, porque aceptan el sacrificio de Jesús en la cruz, quien murió por todos los pecadores y hacedores de maldad, para que fueran quitados sus pecados, para que recibieran una vida nueva y abundante. Dice que hay fiesta en los cielos por todas las almas arrepentidas que con un corazón sincero vienen a los pies de Dios buscando ser redimidos y regenerados. En conclusión, les puedo decir que nuestro Señor Jesucristo nos pide creer su palabra y hacerla para comprobar que podemos ser felices en nuestra vida, ser más felices cuando estemos en su reino, y porque Él viene a saciarnos, a convertir el agua, a convertirse Él en el agua viva, en el pan de vida, en la luz del mundo que necesitamos cada día para tener vidas plenas. Este es el momento de creerle a nuestro Señor Jesucristo y de practicar su enseñanza, de vivir como hijos de Dios. Muchas gracias, hermanos. Para terminar, vamos a hacer una oración.